¿Grabando? Sí. Vale. Muy bien, pues buenos días a todos. ¿Cómo estamos hoy? Ha salido el sol, nos estamos calentando un poquito más, ¿verdad? Yo quiero invitarles a que nos pongamos en pie un momento. Y hay algo que me gusta hacer a mí. Que miremos a la persona que está al lado, la saludemos y le digamos esa cosa importante. ¿Qué es? Que Dios te bendiga, ¿verdad? Saludémonos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si le damos un abrazo, saludamos. Que sabemos nosotros lo importante que es esa palabra. Dios te bendiga, ¿verdad? Así que es el mejor regalo que le podemos dar a una persona. Dios te bendiga. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a los que nos ven a través de las redes, ¿verdad? Aprovechamos para darles un saludo. Tenemos seguidores fieles que nos ven desde muchos sitios, desde Estados Unidos, desde Uruguay, también. Muchos saludos a ellos de Colombia. Así que gracias a ellos también por dedicar ese tiempito y también a ellos les deseamos que Dios los bendiga donde estén. Amén. Así estando de pie, vamos a aprovechar para orar por este tiempo. Señor Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por la bendición y el privilegio, Señor, que es estar aquí, Señor, exponiendo tu palabra, Dios. Yo te quiero pedir que tú me limpies, Señor, de mis pecados, de mis faltas, Señor, de mis errores, y que me uses como un instrumento tuyo, Señor, para transmitir tu palabra, Señor, para cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Te pido que tú bendigas y limpies esos corazones, Señor, para que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de su ser, Señor, y cumpla el objetivo que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Prepara estos corazones, Señor. Prepara esas vidas, Señor, para que pueda, Señor, llegar esta palabra, Dios. Permíteme a mí ser lo más efectivo, Señor, también para poder transmitirla a Dios. Y que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos podemos sentar. Y en esta mañana voy a empezar con un versículo que en principio no iba a ser el texto base de esta enseñanza. Está en el Salmo 107. Vamos a leerlo juntos. Salmo 107, versículos del 4 al 6. ¿Les suena este versículo alguno? Salmo 107, del 4 al 6. ¿Les suena? Sí. Este fue el versículo que usamos el martes en la oración. Y como decía, aunque no iba a ser el texto base, pues me pareció apropiado usarlo para la introducción del tema que voy a exponer hoy. Amén. Salmo 107, versículos del 4 a 6 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Como decíamos, ¿de quién está hablando aquí en este texto? De el pueblo de Israel, ¿verdad? De cómo se sentían. Y aunque era en esa situación en concreto que estaban pasando por un mal momento, ¿verdad? No tenían dónde hallar esa casa, dónde ubicarse. Estaban cansados de pasar por el desierto. Estaban con hambre, estaban sedientos, estaban cansados. Decía que llegaban a desfallecer, ¿verdad? ¿Algún momento nos hemos sentido nosotros así? Que ya no podemos más, que estamos cansados, que no deseamos ni levantarnos de la cama. Es que todo lo que pasa a nuestro alrededor es un peso que parece que no podemos sobrellevar. ¿Nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida así? ¿A que sí, verdad? Y cuando nosotros nos encontramos en esta situación, cuando vivimos estas circunstancias que pensamos que vamos a desfallecer, nos preguntamos, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Qué ha pasado en nuestra vida, en nuestro entorno, que nos ha llevado
a sentirnos así, a vivir así o a pasar esta situación? ¿Hacemos el por qué? ¿Preguntamos qué ha pasado? ¿Intentamos ver el origen de por qué llegamos a esta situación? ¿O qué hacemos en ese momento de nuestra vida? Generalmente, lo más habitual es quejarnos, ¿verdad? ¿Enfadarnos con quién? Con Dios, ¿verdad? Es lo más habitual. Paso 1, quejarnos. Paso 2, enfadarnos con Dios. Paso 3, que también lo hacemos, pues lo más fácil, el diablo, este diablo cochino que me quiere a mí hacer caer, ver caer, ¿verdad? Echamos la culpa, echamos balones fuera, siempre miramos a una persona, a la otra, a mi mujer, a mi hijo, al vecino, al jefe, echamos culpas a todo el mundo de esa situación. Pero nos preguntamos en algún momento, ¿ha sido culpa mía? ¿He hecho algo yo para estar en esta situación? ¿Ha sido algo, consecuencia de algo que yo he hecho, la que me haya llevado a esta situación? Antes me dijeron que sí habían vivido una situación igual. ¿En esa situación lo llegaron a pensar si era culpa de ustedes? ¿Sí? Era la tercera opción, ¿no? No suele pasar que pensemos que haya sido consecuencia de nuestros actos. Pues en el día de hoy vamos a mirar a través de las Escrituras 3 de esas situaciones. Y el mensaje de este día lo he titulado Tentación, Prueba o Consecuencia. Amén. Ese es el título de este mensaje. Tentación, prueba o consecuencia. Y vamos a ver el primer punto, que es la tentación. La definición de tentación es la incitación para pecar, un llamado a desobedecer a Dios. Esa es la definición de tentación. Y esta parte de la tentación la voy a dividir en 2 partes. La primera opción es la que pensamos nosotros. Dios me está tentando para que yo peque. Dios me está poniendo esta cascarita para que yo peque y a ver qué hago. ¿En algún momento lo hemos pensado? Como Dios es la primera opción siempre, o para enfadarnos o para echarle la culpa, pues como Dios está al control de todas las cosas, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Si yo estoy en determinada situación, fue culpa de Dios, ¿verdad? Dios está poniéndome situación, para ver yo qué hago. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será Dios que nos tienta? Vamos a ver Santiago 1, versículo 13. Santiago 1, versículo 13. Aquí tenemos clara respuesta de que Dios nos pone cascaritas para tentarnos. ¿Lo tenemos? Santiago 1, versículo 13. ¿Y qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuevamente vemos que la palabra es clara, ¿verdad? Cuando di la definición de tentación, ¿qué dije? Que era una incitación para hacer lo malo, algo contrario a Dios, una invitación a desobedecer a Dios. Por tanto, la naturaleza de Dios es contraria a eso, ¿verdad? Dios es santo y no hay pecado ni maldad en Él. Entonces, si no hay pecado en Dios, ¿cómo vamos a poder pensar que Él quiere tentarnos, invitarnos a pecar? No es racional, ¿verdad? Por el contrario, la palabra que nos dice que piensa Dios acerca del pecado.
Proverbios 19, versículo 9 dice, abominación es a Dios el camino del impío. O sea, Dios aborrece las personas que hacen el mal, que hacen lo malo, que pecan. Proverbios 19 en el capítulo 26 dice, abominación son a Dios los pensamientos del malo. Incluso Dios aborrece esos pensamientos. La santidad de Dios demanda que nosotros, los pecadores, o el pecado, sea castigado. Por tanto, Dios es santo y quiere que nosotros, ¿qué? Seamos santos. Ese es el deseo de Dios. Por tanto, Dios no quiere que nosotros pequemos. Por tanto, el paso siguiente es irracional pensar que Dios nos incite al pecado. Es tanto el amor que Dios tiene por nosotros que viendo nuestra incapacidad de librarnos de ese pecado, ¿qué hizo? Nos proveyó un instrumento, ¿verdad?, para que nosotros a través de Jesucristo fuéramos exonerados, librados de ese pecado. ¿Perdón? Proverbios 19, 9 y 19, 26. Amén. Y 19, 26. Dios proveyó a Jesucristo para que nosotros, ante esa incapacidad de librarnos de ese pecado, a través de la sangre de Jesucristo, nos limpiara de ese pecado. Amén. Dice Efesios 2.13, ¿quieren? Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como decía, Dios proveyó, porque nosotros en nuestros pecados estamos lejos de Dios, pero Dios proveyó ese instrumento para que nosotros pudiéramos ser cercanos nuevamente a Dios. Por tanto, si nosotros pensamos que Dios nos está tentando, quitémonos eso de la cabeza. Dios no nos puede tentar. La segunda opción de tentación, cuando nosotros somos tentados, ¿a quién le echamos la culpa? Al diablo. Este es malo, este es culpa de él. Entonces, toda situación que nos pase, culpa del diablo. ¿A qué sí? Diablo cochino. Vamos a ver si pecamos, si es culpa del diablo. Vamos a leer en Juan 8, versículo 44. Vamos a ver qué se nos dice la palabra acerca de diablo, si es el que nos tienta o no. Juan 8, versículo 44, ¿lo tenemos? ¿Sí? Ahora vamos a esperar que lo tengamos todo y lo leemos juntos. 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando a los fariseos, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí es el propio Señor Jesús que está hablando al pueblo judío acerca de el diablo, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en esa situación difícil, le echamos la culpa al diablo. Es el que nos tienta, ¿verdad? Vemos esta definición que dice que ¿cómo es el diablo? Homicida, ¿verdad? Porque no habla verdad, porque habla mentira, y es el padre, o sea, el origen de la mentira, ¿verdad? Y este es un pasaje más extenso, quiero que lo apunten, Génesis 3, del 1 al 6, si quieren lo buscan, si no vamos a comentarlo, y vemos cómo actúa Satanás. Este pasaje es cuando en el Edén Satanás engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y nos muestra cómo el diablo opera, engañando, tergiversando lo que Dios había dicho
a Adán y a Eva que no hicieran. Le cambió el sentido, ¿verdad? Le dijo, no comáis de este fruto porque, ¿verdad?, moriréis. Y el diablo que le decía, no vais a morir. No es así. Antes vais a conocer la verdad y vas a ser como Dios, ¿verdad? Le cambió el sentido. Lo que Dios le dijo que no hiciera, Satanás le decía una frase muy famosa, no pasa nada, venga, tú haces esto que no es así, ¿verdad? ¿Y Eva qué hizo? Cayó. Satanás cogió la manzana, hizo un puré y se lo dio a cucharaditas a Eva. No, ¿verdad? Eva, cogió la manzana, la comió con sus propias manos y después de comer se la dio a Adán, ¿verdad? ¿Le podemos echar la culpa del pecado de Eva a Satanás? No, ¿verdad? No, digámoslo, no. Satanás la engañó. Y Eva cayó. Pero fue Eva la que tomó la decisión de pecar. Fue Eva la que tomó la decisión de desobedecer a Dios. De creer el engaño de Satanás y de desobedecer el mandato de Dios. Entonces, veamos la diferencia. Luego de que Eva pecó, ¿qué pasó? Tuvo que afrontar las consecuencias de su pecado. Tuvo que vivir la nueva condición por desobedecer a Dios. ¿Pero fue pecado de Satanás? No. Pecó Eva y pecó Adán. Y cada uno tiene la libertad de decidir. Adán hubiera podido decidir que no comía de la manzana. Sí. ¿Pero qué hizo? Le creyó a la mujer y comió. Y por eso los dos pecaron. Por eso los dos fueron desterrados del Edén. Tuvieron que afrontar las consecuencias de ellos tomar una mala decisión. Muy bien. Ese vemos un ejemplo claro de tentación. Otro pasaje para que también lo apunten y lo leemos en casa si quieren, de tentación es en Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Este pasaje es muy conocido. Quiero que lo tengan apuntado, si quieren, lo tienen ahí. Y es de cuando el Señor había ayunado durante 40 días y 40 noches. Y fue tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Cómo creen que está una persona después de estar 40 días y 40 noches ayunando? Con hambre, cansado, agotado, debilitado, ¿verdad? ¿Y qué hizo Satanás? Aprovecha esas circunstancias, aprovecha las situaciones. Él mira cuál es nuestra debilidad en cada momento, cuál es nuestro punto débil, y él aprovecha. Vemos en la primera parte que él busca la satisfacción, ¿verdad? Que tú te sientas satisfecho. La primera parte que le dice, ¿cómo tienta Satanás al Señor? Si eres Dios, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Hombre, el Señor llevaba 40 días sin comer, un pancito recién horneado, calentito, apetece, ¿verdad? Pues él busca satisfacer esa necesidad que tiene. La satisfacción. Como el Señor no cayó, ¿qué otra cosa busca? ¿Qué le dice? Si tú eres Dios, arrójate al abismo,
que tus ángeles vendrán, te guardarán, te cuidarán y no permitirá que pase nada, ¿verdad? O sea, busca tu orgullo. Dice, pues yo soy hijo de Dios, pues yo le voy a demostrar a este que yo soy. Y me tiro. Busca tu orgullo. Satisfacer esas necesidades, ese ego interior. También el Señor le corrigió. Y soportó la tentación. Luego, ¿qué le ofrece? Poder. Al ser humano le gusta el poder, sentirse poderoso, ¿verdad? ¿Y qué es una de las cosas que más le gusta al ser humano? Lo fácil, ¿verdad? El camino corto. Y le dice, le ofrece, todos estos reinos, todo esto que ves, serán tuyos. Si postrado a mí, me adoras, ¿verdad? ¿Qué significado tiene esto? Primero, mentiroso, porque eso no le pertenecía a Satanás. ¿Quién era Jesús? El creador, ¿verdad? El mismo creador. O sea que los reinos ¿a quién le pertenecían? A Jesús, no al diablo. ¿Cómo voy a ofrecer algo que no es mío? ¿Verdad? Eso por ahí. Luego, ¿qué le ofrece? Lo que decía, el camino corto. ¿Por qué? Satanás le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra que el Señor iba a conquistar en la cruz sin pasar por la cruz. Si el Señor se adoraba, era lo que pretendía Satanás, adoraba a Satanás ahí, sin borrar, pasar por la cruz, porque ya le iba a dar los reinos. Pero sabíamos las consecuencias que hubiera tenido para nosotros si el Señor se hubiera arrojado, hubiera caído, hubiera postrado y no hubiera pasado por la cruz, ¿verdad? Y algo increíble, más complicado en este texto, es que el Satanás tienta al Señor Jesús usando las Escrituras. El mismo Satanás está hablando conforme a las Escrituras, a lo que decía en los Salmos. Es astuto. Nos engaña fácilmente o nos quiere engañar. Es osado. Porque con tal de engañarnos, puede usar hasta las Escrituras, hasta la misma palabra de Dios. Dice la palabra que se viste de ángeles de luz, ¿verdad? Y lastimosamente vemos que hay muchas iglesias en las que está llenas de gente que parece que se hablara la palabra de Dios, pero es una verdad a medias. Y como dice el pastor Nicolás, una media verdad es una completa mentira. Entonces, tenemos que estar atentos con esas tentaciones, porque puede venir en cualquier momento. Pueden aprovechar nuestras circunstancias, puede aprovechar nuestras debilidades, y por ahí puede venir la tentación. Pero tenemos que tener claro que la decisión siempre va a estar en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de no caer en esa tentación. Cuando caemos en la tentación, ¿qué hacemos? Culpa del diablo. Y el diablo dirá, ¿yo? A mí déjame quieto que yo bastante tengo con lo mío ya. ¿Verdad? Yo le puse la cascarita, pero la que cayó fue Carolina. A mí, o tú vas a pagar por los pecados de Carolina. Eliana, ¿no? Ah, pero por los de William sí. Ah, ¿ve? Pues nadie va a pagar por los pecados de nadie. Cada uno tiene que asumir sus propias consecuencias. Y una cosa que también quiero que quede claro es que cuando vienen las tentaciones, todos tendremos tentaciones, todos pasaremos tentaciones, pero tentaciones no significa pecado. ¿Lo entienden? Cuando somos tentados, aún no hemos pecado. Pecamos en el momento en que hacemos lo que es contrario a Dios. Amén. Entonces, ¿podemos ser tentados?
¿Y no podemos pecar? Sí. ¿Vale? Tenemos claro que podemos ser tentados en cualquier área, cualquier cosa. Pero si hacemos y obedecemos a Dios, no hemos pecado. Amén. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos esa situación, esa tentación? Dice en Efesios 4, versículo 27, una parte muy importante para defendernos de las tentaciones. Efesios 4, 27. Y es un versículo muy cortito. ¿Qué dice? No deis lugar al diablo. No permitamos. No se la pongamos fácil. Dependiendo de nuestra vida, de nuestra situación, pues como decimos los colombianos, no le demos papaya. Si tenemos problema con la mentira, pues no nos juntemos con el corrillito ese de amiguita. Si no se nos va la lengua, pues apartémonos y no compartamos con esas personas. Si tenemos problemas con el juego, pues ni siquiera pasemos cerca de la lotería, del bingo, de la sala de juegos. Apartémonos de eso. No, es que voy a pasar por aquí a saludar a un amigo. No. Estamos proveyendo. Entonces, no demos lugar al diablo. Otro versículo de qué podemos hacer para librarnos de la tentación. Santiago 4, 7. Y este versículo quiero que lo resalten. Ahí, lo marquen. Santiago 4, 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sobre quién está poniendo la carga el Señor aquí? Sobre nosotros. Dice, someteos pues a la obediencia de Dios, recordemos lo que Dios nos dice. Resistamos al diablo, resistamos esa tentación. Como decíamos, Él no nos va a llevar y nos va a coger y nos va a obligar. No, somos nosotros. Y si nos sometemos a Dios, si resistimos esa tentación, ¿qué dice? Huirá. No tiene tanto poder como creemos. El diablo no tiene tanto poder sobre nosotros, más que el que nosotros le permitimos que tenga. Entonces, ya hemos visto que la tentación no viene de Dios, que la tentación es una incitación a pecar y a desobedecer a Dios, algo que Dios no quiere, que debemos permanecer en obediencia a Dios, que depende de cada uno de nosotros si caemos en esa tentación o no, y que el diablo no va a pecar por nosotros. ¿Ven? Somos nosotros los que tomamos la decisión. Muy bien, pues hasta aquí tenemos claro lo que es la tentación. ¿Sí? Vale, pues pasemos al punto 2. Punto 2 es las pruebas. ¡Ay, las pruebas! Vamos a ver qué nos dice la palabra de las pruebas. Vamos a tener claro la prueba, la definición. Las pruebas son desafíos, dificultades o aflicciones que Dios envía o permite para examinar, fortalecer y perfeccionar, ya sea la fe, el carácter o la obediencia de una persona. Vamos a ver también esta diferencia de pruebas, ¿vale? Vamos a ver primero la que viene de parte de Dios. Vamos a ir a la palabra, vamos a Génesis 22, versículos del 1 al 3. También pasaje muy conocido, personaje bíblico muy conocido, prueba muy conocida. Génesis al principio, versículo 22, del 1 al 3. Una prueba que viene de parte de Dios. ¿Lo tenemos? Génesis 22, del 1 al 3 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tú
tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Si Dios probara tu fe, si Dios te pusiera una prueba como la que Dios le puso a Abraham, ¿tú qué harías? Dios está probando la fe de Abraham. Dios sabía, porque lo dice aquí, dice, tu único hijo, ¿verdad? Al que amas. Sabía la situación de Abraham. Sabía que era un hijo deseado, ¿verdad? Conocemos en el contexto todo lo que esperó Abraham y deseó tener a su hijo propio. El amor que le tenía, Dios se lo había concedido a una larga edad ya era muy mayor Abraham. Y ahora le decía que lo sacrificara. ¿Cómo se quedan ustedes en esas? ¿Eso es una prueba o no es una prueba? ¿Fácil? Muy dura. Muy dura. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció? ¿Se enfadó? No nos dice. ¿Cogió a Isaac pero se fue para otro lado? No, ¿verdad que no? Cogió a su hijo, se levantó muy de temprano, preparó todo el holocausto y obedeció. ¿Creen ustedes que eso es una prueba? Sí. ¿Abraham había hecho algo para merecerse esto? No. Dios tenía un propósito para la vida de Abraham. ¿Qué era qué? Fortalecer su fe. Y vemos que Abraham obedeció. Abraham hizo lo que Dios le dijo que hiciera ante esa prueba. Y Dios cumplió, ¿verdad? Dios fortaleció su fe y hizo lo que le había prometido a Abraham. Pero Abraham superó la prueba. Una prueba que venía de parte de Dios. Seguro que nosotros no hemos pasado por nada siquiera parecido. Ahora vamos a ver, ese es un ejemplo de una prueba directa que viene de parte de Dios para una persona. Una prueba, una dificultad, una circunstancia dura, difícil, como puede ser para nosotros una enfermedad, una situación en la que nosotros miramos y ¿qué ha pasado? No sé, no entiendo, ¿verdad? Nos encontramos en una situación como mi suegra, está bien un día y a las 2 horas no puede hablar, cambia su vida, ella no ha hecho nada, no ha pasado por nada. Y es una prueba. Para ella, primeramente, para su entorno, para su familia. ¿Sabemos cuál es el objetivo de Dios? No lo conocemos. O seguramente sí, alguien lo conozca, alguien lo sepa, y tiene que pasar por esa prueba. ¿Verdad? Tenemos que pasar por esa prueba. Seguramente Dios tiene un propósito. Fortalecer su fe, nuestra fe, su obediencia, la obediencia a su familia. No lo sabemos. Pero tenemos que confiar que hay un propósito y superar esa prueba, aprobar eso. Otro ejemplo, vamos a buscar mientras Job 1, del 8 al 12. ¿Cómo podía faltar Job en un ejemplo de prueba? ¿Verdad? Era infaltable. Pero aquí vamos a ver la otra opción. Esta prueba
no fue una prueba directa de Dios. Fue una prueba que Dios permite. Y es la segunda parte de la prueba. Job 1, del 8 al 12. Dice, Job 8, del 1 al 12. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué hizo de malo Job? ¿Verdad? Dios se sentía orgulloso de él, porque es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Justo lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y viene versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice, en pocas palabras, Satanás dice a Dios, tú te estás sintiendo orgulloso de este hombre porque todo le va bien, porque tú lo has bendecido, porque tú lo has cuidado, porque le has dado casa, propiedades. Por eso es que él te sigue y te obedece y es fiel y recto. Ahora dice, versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y qué hizo Satanás? Salió delante de Jehová, Satanás, corriendo a darle con todo lo que tenía a su siervo Job. ¿Es una prueba directa de Dios esta? No, ¿verdad? Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Job. Y le dio con todo. Le quitó todos sus hijos, le quitó su ganado, sus propiedades. Una gran enfermedad cayó sobre Job, ¿verdad? Una prueba difícil también para Job. Es un texto muy conocido. ¿Hemos pasado por una prueba así? ¿Nosotros? ¿Habremos perdido algún ser querido? Sí. ¿Habremos perdido alguna propiedad? Sí. Pero, ¿así? ¿Como esto? No. Y había un propósito, nuevamente, de demostrar la fe de Job. De probar si era genuina o no. Era por fortalecer la fe también. Y enseñar una lección a él, a Satanás y a su entorno, ¿verdad? Dios tiene propósitos para nosotros. Dios muchas veces permite que pasemos por situaciones difíciles para que veamos su grandeza. Para que veamos y reconozcamos que Él es el que tiene poder para cambiar esas situaciones. ¿Cuál fue la respuesta de Job ante todas estas situaciones? Como decíamos antes, renegó, se enfadó Job, como decía Satanás, le decía a Dios que iba a hacer cuando él lo tocara, ¿verdad? En cuanto tú lo toques, él va a renegar de ti y va a empezar a quejarse de ti, le decía Satanás a Dios. Vemos en el versículo, en Job 1, versículos 21 y 22. ¿Cuál fue la respuesta ante los ataques que venían a Job de parte de su esposa, de parte de sus mejores amigos? Cuando le decían, reniega de Dios y muérete, ya de una vez. Y Job decía, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito
en todo esto, ¿qué dice? No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Igual que hacemos nosotros, ¿verdad? Aceptar lo que Dios nos pone. Y renegamos y nos quejamos y nos peleamos con Dios y nos apartamos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Hacemos así nosotros? Jehová, ve Job, aceptó. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea Dios. Y así como vemos a Abraham, así como vemos las pruebas de Job, en la historia bíblica vemos muchos personajes que han pasado por duras pruebas de parte de Dios o permitidas por Dios. Conocemos a José, ¿verdad? Que sufrió la traición de su propia familia y fue esclavo durante mucho tiempo. Pero luego Dios lo exaltó. Daniel, ¿verdad? Que se negó a morir y fue a obedecer a apartarse de Dios y al final fue arrojado al foso de los leones y Dios lo guardó ahí. Como otro pasaje muy conocido, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Resistieron esa prueba que les ponían de que tenían que rendirse al rey. Ellos se resistieron y fueron echados al foso del fuego. Y ellos fueron fieles cantando al Señor y ni siquiera sus ropas olían a humo, ¿verdad? Otro también, Moisés, una prueba, tartamudo, y lo mandan a que hable de parte de Dios al rey de Egipto, ¿verdad? Y obedecieron. Y en todos estos casos, Dios cumplió su promesa. Y a los que pasaron la prueba, Dios los exaltó. Amén. Así que, por muy difíciles que sean las pruebas, por muy duras que sean las pruebas, tenemos que tomar ejemplo de estas situaciones. No quejarnos, no pelearnos con Dios, no renegar, no apartarnos. Es mucho más fácil obedecer y superar la prueba para ser aprobados. Siempre debemos mirar cuál es el propósito que tiene Dios con cada prueba. Como decía antes, las pruebas, para identificar la diferencia entre tentación y pruebas, las pruebas son situaciones en las que encontramos cada día que no podemos controlar. Situaciones en las que nosotros no hemos hecho nada para encontrarnos en esa situación en concreto. Es algo que generalmente suele pasar de manera repentina. Pero siempre tenemos que tener claro que hay un propósito de Dios en cuanto a eso. Y quiero que piensen en un momento, ¿cuándo se han encontrado en una tentación? ¿Cómo han actuado? ¿Cuándo en realidad han dicho que es una prueba de Dios para sus vidas? Y en realidad no era una prueba de Dios en su vida. Y si han pasado por una prueba, ¿cuál era el propósito de Dios en esa prueba? Y que lo empecemos a realizar a partir de ahora. Que empecemos a examinar en qué situación nos encontramos. Si es una tentación o si es una prueba. Yo en concreto, como ejemplo, lo voy a hacer de una manera muy corta. Cuando nosotros con Carolina nos juntamos muy jóvenes. Y siempre yo decía, nos ha ido bien. Con 19 años teníamos un apartamento en Cali. Lo teníamos todo amueblado. Todo. Gran parte las compramos nosotros, otras nos las regalamos, pero 2 muchachos de 19 años con una hija vivir en un apartamento con todo amueblado. Pocas veces pasa, ¿verdad? Es rara vez. Y nosotros vivíamos en un apartamento con todo. Luego decidimos venirnos. Al principio fue un poco incómodo, pero nos fue bien. Tenía al principio 2 trabajos, hasta que vinieron ellos, después conseguí unos. Nunca me faltó trabajo. Y a pesar de que era un país diferente, éramos jóvenes,
siempre hubo trabajo. Al principio gané mucho dinero y vivíamos bien, muy bien, gastando más de lo que teníamos que gastar. Muchachos jóvenes con dinero, pues mala mezcla. La niña vivía en su habitación, era un palacio de la Barbie con todas las gamas de Barbies que existían, el castillo, el coche, el Ken, vamos, todo. Y yo pensaba que todo era por mi trabajo, que todo era gracias a lo que yo hacía, a mi esfuerzo. Yo me creía, todo gracias a mí. Pero no contaba con que la señorita asistía a la iglesia y que nuestro matrimonio era un desastre. Y que ella se lo comentaba a los pastores. Y que los pastores decían, tranquila, vamos a orar. Y yo no contaba con que los pastores y el grupo de responsables de la iglesia oraban para que yo conociera a Dios. ¿Y qué creen que pasó? Me empezó a pasar de todo. Y empezó a pasarme y a tocarme las cosas que yo más quería, que eran mis hijos. Tanto fue que cuando quedó embarazada Andrés, fue un embarazo de riesgo. Luego el parto fue muy complicado. A raíz del parto hubo consecuencias para el bebé. Y a la poca edad tuvo que tener una operación muy complicada. Que yo no dependía. Yo me acuerdo que cuando se lo iban a llevar a Andrés para esa cirugía, yo le dije al doctor, la vida de Andrés, de mi hijo, está en tus manos. Me lo recuerdo. No estaba en las manos de Alce. Estaba en las manos de Dios. Y gracias a Dios salió bien de la operación. Luego vinieron 2 operaciones más, y salió bien de esa operación. Y yo seguía. Yo. Y llegó un momento en que por 2 ocasiones vi que mis hijos o mi hijo moría delante mío. Muerto lo levantamos una vez de una cama elástica, desnucado. Otro día el coche frenó y me cabía la mano entre el coche y Andrés. Y ese día no pude más. Las pruebas me habían llevado al límite. Las oraciones de Carolina, de los pastores, habían sido escuchadas. ¿Y era algo que yo podía controlar? No. Nada. ¿Dónde quedaba el Oscar todopoderoso que podía hacer de todo, que podía mantener su familia, que podía cuidar de todo? No, Oscar no podía cuidar de todo. Oscar no podía cuidar la vida de sus hijos, que era lo que más quería. Y en ese momento me rendí al Señor. Dije, ya no está, ya no peleo más contigo. A partir de ahora yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y a partir de ese momento acepté al Señor. Y empezó a cambiar. Fui obediente. Y eso era el objetivo de las pruebas en las que yo estaba pasando sin darme cuenta. Ese era el propósito de Dios, el que yo pasara por esa situación. Que yo fuera obediente. Que yo me rindiera a sus pies. Y así como me pasó a mí, seguramente que cada uno de ustedes tiene una situación igual. Ha pasado por una prueba, ha pasado por una dificultad. Hay que mirar cuál es el propósito de Dios y obedecerlo. Y un consejo, entre más rápido lo hagan, menos van a sufrir. Entre más rápido pasen aprobada la prueba, menos difícil va a ser para ustedes. Así que no resistamos la prueba, no nos compliquemos la vida. Aceptemos cuando verdaderamente sea una prueba, aceptémosla, obedezcamos, creamos y veremos la promesa de Dios con las pruebas. Muy bien, ya hemos visto
las pruebas, las tentaciones. Ahora vamos a ver una tercera parte que muchas veces no la contemplamos, y es la consecuencia de nuestros actos. Esta es la que, como decía antes, la que menos nos acordamos, ¿verdad? Y es justamente cuando esa situación difícil, ese problema que nos encontramos, no es una tentación. Porque nadie, el enemigo no nos está susurrando, no nos está hablando. No es una prueba que venga de parte de Dios, sino que simplemente nos encontramos en esa situación por algo que hemos hecho nosotros. Porque no hemos tenido a Dios en cuenta en nuestras decisiones, en lo que hacemos. Vamos a leer Santiago 1, versículos 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. La responsabilidad de nosotros, de la decisión, es de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos ni títeres en manos de Dios, ni títeres en manos de Satanás. Simplemente somos nosotros los que tomamos la decisión. Esa palabra concupiscencia significa pasión, esa calentura, ese deseo, ¿verdad?, interno, que puede ser de muchas cosas, impulsos, aspiración, unos anhelos, algo que tenemos nosotros, un deseo, ¿verdad? Pero siempre viene de parte de nosotros, de lo que nosotros deseamos, de eso que tenemos nosotros escondido, ¿vale? Esa palabra seducido se usa en el original, o un ejemplo claro es una carnada, ¿verdad? ¿Alguien conoce la carnada? ¿No? Como el señuelo, lo que, por decir algo, los pescadores usan, ¿verdad? ¿Vale? Algo que se le pone a alguien para que caiga, pues en este caso pongamos el ejemplo de la pesca, para que parezca atractivo, y esos que pescan con señuelo lo hacen muy elaborado, lo hacen con ramitas y lo hacen muy bonito, justamente para que sea más atractivo, ¿verdad? Y el pescador se esmera en hacerlo atractivo justamente para conseguir ese objetivo. Y el pez cae, ¿verdad? Está tan atractivo que el pez cae y muerde. Y cuando yo pensaba en esto, y en el ejemplo del pescador y el señuelo, yo veía una gran diferencia. Cuando el pez cae en el señuelo, ¿qué hace? Pelea, ¿verdad? Se sacude y intenta saltando, forcejeando, intentando escapar, ¿verdad? Pero en cambio nosotros, cuando pecamos, hacemos todo lo contrario. Parece que cuando estamos pecando nos sentimos a gusto, nos sentimos tranquilos, ¿verdad? Y nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar, nos peleamos, ni siquiera nos sacudimos. ¿Y saben por qué es eso? Cuando llegamos a esa situación, es porque nos hemos apartado tanto de Dios que su Espíritu Santo se va apagando en nosotros. Lo dejamos ahí escondido, lo dejamos tan abrumado, y Él se va apagando, se va apagando. Ese Espíritu Santo de Dios que hay en nosotros. Y ya vivimos nosotros esa vida de pecado. Tanto que cuando nos damos cuenta, estamos perdidos. Y yo les quería, con esta enseñanza, yo les quería
compartir que muchas veces decimos, hasta prueba de Dios, es que el diablo me tienta. No, muchas veces no son pruebas, muchas veces no son tentaciones, muchas veces simplemente nosotros hemos tomado malas decisiones. Hay una frase muy conocida, es que Dios me escogió como uno de sus mejores guerreros para sus grandes batallas. Mentira. Fuiste tú el que te enlistaste y te fuiste regalado a esa batalla, a esa lucha. Fuiste tú el que quisiste meterte en ese problema. Entonces, el objetivo es que pensemos de verdad. Yo en particular, cuando estaba preparando esto, yo pensaba en mi vida y yo decía, a día de hoy, las situaciones por las que paso, los momentos difíciles, lo que me agobia en el día a día, por decir algo, lo que me preocupa, ¿son pruebas de Dios? Y yo lo miro, no. Pruebas de Dios ahora mismo no estoy pasando. Son más las bendiciones que recibo cada día de Dios que pruebas. Tentaciones, sí, pueden venir tentaciones, pensamientos, ideas, ¿verdad? Pero como decía Martin Luther King, no puedo evitar que los pájaros revoloteen por mi cabeza, ¿verdad? Pero lo que sí puedo evitar es que hagan nido en ella. Pueden surgir tentaciones en el día a día, pero depende de mí si caigo o no caigo. Pero con las decisiones que tomamos, ahí es donde está. Y yo quiero que cambiemos esa idea de enfadarnos con Dios, de pelearnos con Dios. Y nos planteemos primero, ¿qué es? Porque estoy seguro que como me pasaba a mí, a ustedes también les pasa. Siempre, culpa de Dios, una prueba de parte de Dios. Me enfado con Dios por probarle. Muchas veces no es. O el diablo tiene la culpa. Tentaciones, está tentando, paso por ahí, veo un billete y es que el diablo me está tentando. Que me lo lleve, ¿no? Y lo cojo y caigo. No, muchas veces no son tentaciones. Nosotros buscamos esas tentaciones. Yo quiero que pensemos, de verdad, en nuestra vida, nuestro día a día, lo que nos preocupa. En esa situación que nos encontramos cansados, que fallecemos, que estamos preocupados como el pueblo de Israel. ¿De dónde viene? ¿Por qué es? Y estoy casi seguro que como me pasó a mí, a ustedes también les pasará. Si ponemos en una balanza las pruebas que Dios pone en nuestra vida y las bendiciones de Dios, no se decantarán seguro y por gran diferencia más las bendiciones que las pruebas. Entonces, cambiemos de mentalidad. Dejemos de echar balones fuera. Miremos y afrontemos las consecuencias de los actos. Muchas veces, repito, no son tentaciones, no son pruebas, son malas decisiones. Por no tener en cuenta a Dios, por dejarnos llevar por impulsos. Pues hoy no vendo el caso, me voy para otra parte. O cambio de trabajo. Y yo también a modo de anécdota, no me quiero alargar mucho, no los quiero aburrir, pero hay alertas. Tenemos que estar alertas. El Espíritu Santo nos advierte, nos toca la campanita y nos dice, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado. Y tenemos que tener en cuenta que seguro que nos pasa cuando fallamos, cuando caemos en una tentación o cuando hacemos algo contrario a Dios, el Espíritu Santo nos advierte y nos redarguye.
Porque Él es fiel, Él hace lo que tiene que hacer. Pero si llega un momento en tu vida que tú te enfadas con tu pareja, tienes una discusión y al rato no sientes ese ardor en tu corazón, ese deseo de ir a hablar y decirle, perdóname, lo siento. Cuando tú has tenido un problema con un compañero de trabajo, con un vecino, con tu hermano, con tu padre, y tardas 3, 4 días sin hablarle, ¿ustedes creen que eso es bueno? El Espíritu Santo te tiene que incitar, te tiene que decir, anda, ve, hazlo. Pero yo, por ejemplo, cuando tengo eso, a veces me quiero malentender con ella o a veces en el trabajo, yo soy una persona que más tardo en eso que hay algo que me carcome a mí que yo tengo que pedir. Exacto. Y a mí mi compañero me dice, esto te hace incluso mejor, pero no cobarde, incluso más valiente. Y yo soy así, pero no de simple. Tengo un corazón, seré grande por fuera, pero por dentro soy muy noble y muy llorón. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y la advertencia es, si no estás sintiendo eso, si te enfadas, discutes, haces cosas malas y no sientes ese deseo de arrepentirte, de ir a arreglar esa situación lo más pronto posible, sino que, como decía antes, no pasa nada. Y en algún momento se arreglará el problema. Ten cuidado. Porque si no escuchas esas campanitas, si no escuchas esas advertencias, puede ser que el Espíritu Santo tú lo estés apagando. Y eso tiene consecuencias. Conozco mucha gente que con el no pasa nada está en el mundo. Conozco mucha gente que busca cualquier disculpa, que el pastor me llamó la atención, pues no voy a la iglesia. Que la pastora me dijo que no usara falda corta, pues yo no vuelvo. Pues que la hermanita no me saludó y pues ya no vuelvo porque en esa iglesia no me quieren. Y como ya el domingo no hay que ir a la iglesia, no hay que madrugar, pues no pasa nada. Si me voy me tomo una cervecita o me voy de fiesta, no pasa nada. Ya no voy a la iglesia, no pasa nada. Lastimosamente conocemos mucha gente que busca excusas, busca situaciones, toma malas decisiones, no pasa nada y hoy hay matrimonios destruidos. Parejas que ya no están juntas. Por no pasa nada. Así que busquemos nosotros primeramente una frase que nos dice mucho. ¿Quién está moviendo los hilos? Antes de tomar cualquier decisión, ¿quién está moviendo los hilos? Seamos sensatos. ¿Estamos pasando una prueba? ¿Es culpa mía? ¿O es una tentación? ¿O es algo que yo he tomado una mala decisión y estoy en eso? Y sabiendo, identificando si es una prueba, una tentación o una consecuencia, sabemos qué tenemos que hacer. Amén. Yo quiero que hoy nos vamos con esa idea clara. Identifiquemos prueba, tentación o consecuencia. Y a raíz de ahí empecemos a actuar. Si es una prueba, soportémosla. Pasemos aprobado. Si es una tentación, resistámosla. Y si no queremos tomar que sea una consecuencia, pues tomemos buenas decisiones. Tomémonos el tiempo de pensar, si hago esto, ¿qué puede pasar? Si hoy dejo mi trabajo porque me enfadé con mi jefe, ¿qué puede pasar? Después, no, yo tenía que estar trabajando, tengo que pagar esto y ahora no tengo trabajo. Seamos inteligentes, tomemos buenas decisiones para no pasar por situaciones difíciles. Contemos con Dios. Hay una cosa que mis hijos siempre yo en mi trabajo tengo que tomar decisiones, muchas decisiones al día, y casi siempre son muy rápidas. Tengo que tomar decisiones y es rápido. Pero en mi casa procuro no tomar decisiones rápidas. Y a veces me puede el impulso. Ellos un día a las 1 de la mañana querían ir a la nieve. Y yo les digo, venga, vamos a la nieve.
y después me pongo a pensar, a la 1 de la mañana voy a salir a una hora de carretera, está nevando. No vamos. Me tomé el tiempo. Y ellos dicen, no, es que te rajaste, no sé qué. No hay necesidad. Después otro día fuimos a la nieve, estuvimos en la nieve y la conocí. Hay veces que es mejor pararse, no tomar decisiones por impulso, porque pueden tener consecuencias. Amén. Entonces, yo les invito a que nos pongamos de pie, a que nos estiremos y pensemos un poquito. Nos propongamos a partir de hoy tener claro, identificar cada una de estas situaciones. Que no dejemos de irnos por lo fácil, dejemos de echarle la culpa a los demás, sino que pensemos nosotros por qué estamos en esa situación y evitemos llegar a malas situaciones. Amén. Si alguien quiere orar, si el Señor le ha hablado en esta tarde o en esta mañana, siéntase en libertad de orar al Señor y pedirle ayuda. Siempre estamos a tiempo de pedirle ayuda y recibir las bendiciones del Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Agradecemos tu palabra porque en verdad, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor, es lumbrera nuestro camino, Señor. Ayúdanos nosotros, Señor, a no ser torpes, Dios. Ayúdanos a tener la capacidad, Señor, de pararnos, de pensar, de meditar, porque eso es meditar, pararse y pensar. Tenemos que reconstruir nuestro camino, si tenemos que cambiar de dirección, si estamos haciendo algo malo, Padre, ayúdanos, Señor. Crea en nosotros, Señor, el obedecerte, Señor. Crea en nosotros, Señor, un espíritu recto, Señor. Crea en nosotros esa necesidad, Señor, de estar comprobando diariamente, Señor, lo que estamos haciendo, Señor. Si es conforme a tu voluntad, Señor. Si estamos yendo por el camino que tú nos marcas o no, Padre. De verdad te ruego, Señor, por mí y por mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Porque sabemos que si estamos aquí, Señor, es porque queremos hacerlo, Padre. Queremos buscarte, Señor. Queremos saber tu voluntad. Danos la capacidad, el entendimiento y la sabiduría, Señor, para escoger lo bueno, Señor. Para apartarnos de lo malo, Señor. Para decir no, Señor, a lo malo. Y para seguirte a ti, Señor. Yo te pido que cada día amemos más tu palabra, Señor. Porque en ella, en verdad, Señor, encontramos lo que necesitamos. Porque ella nos habla, nos redarguye. Y muchas veces, Señor, nos evita meter la pata. Así que te ruego, Señor, que nos ayudes a escudriñarla, a hacerla nuestra y a vivirla, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por que es clara, Señor, para nosotros, para nuestra vida, Señor. Yo te pido por mí y por mis hermanos, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, para que nos ayudes a ser entendidos, ser sabios, Señor, ante las distintas situaciones que nos encontramos día a día, Señor. Si viene una prueba de parte tuya, Señor, que nos ayudes a superarla, Señor. Que cuando nos encontremos en tentación, Padre Celestial, podamos, Señor, resistirla también, Padre Celestial. Que no nos permitas caer, Señor, que tomamos buenas decisiones. Señor, en el día a día, Señor, que sepamos, seamos sabios en tomar buenas decisiones, Padre Celestial, para no tener que pasar por momentos difíciles, Padre Celestial. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Padre Celestial, y creer en esa promesa que tú tienes, Señor, de que si resistimos las pruebas, tú nos darás una corona de vida, Señor. Ayúdanos a procurar, Señor, siempre buscar esa corona de vida, Señor, que tú nos has prometido. A conseguir, a fortalecer nuestra fe, nuestra obediencia, Señor, en las pruebas, Padre Celestial. Y sobre todo, Señor, a resistir las acechanzas del diablo, Padre Celestial. Ayúdanos cada día, Señor, cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a fortalecerlas, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.